Saludos, muy buenas noches. Gracias por la sintonía. Gracias a ustedes, camaradas, por estar como cada miércoles con nosotros y más en este día. Ya contamos a 7 de este mes de mayo. Va volando este mes de mayo. Pero nosotros vamos avanzando aquí, llevando como siempre los análisis de las principales informaciones durante toda esta semana, que ha arrojado bastantes informaciones importantes que estaremos comentando para ustedes. Buenas noches, tanto al camarada Gabriel como al camarada Balbuena, que están con nosotros. Buenas noches. Así es, Luis Fernando. Hay temas de sobra para tratar. Es decir, pensamos que el tiempo saldrá corto, porque acorde a los acontecimientos, ¿verdad?, de la madre naturaleza, que a veces nos habla y nos llama y no le hacemos caso, de las autoridades, las intervenciones, nada, y de todo eso vamos a nosotros a comentar y hablar ahí. Gabriel, ¿cómo va todo? Buenas noches, amigos, camaradas, al público que nos sintoniza como cada miércoles en sus hogares. Pues estamos bien, gracias a Dios. Y aparte de que ha caído mucha lluvia, pero los daños no son más que materiales y en algunos lugares de consideración, en otros no, gracias a Dios hasta el momento. Pero estamos bien, como se ha dicho, mucho contenido en este largo fin de semana y esperamos poder desarrollar puntos de su interés. Largo porque el asueto del Día del Trabajador fue el pasado lunes 5. Entonces, tuvimos un fin de semana extenso, además con mucha lluvia. Yo creo que cuando llueve, y siempre he sido reiterativo con esto, cada vez que llueve, aquí se queda al desnudo las precariedades y la vulnerabilidad de nosotros como pueblo, como país. Porque sí, ciertamente hay situaciones que se dan, que son fortuitas, que se pueden dar, pero se desnuda ¿cuánta gente hay viviendo en situación de vulnerabilidad en la República Dominicana? Viviendo cerca de ríos, de arroyos, de cañadas, donde usted puede ver la dejadez de las autoridades y puede ver también la falta de cultura y de educación de la misma sociedad dominicana y de lo que ellos tienen como posibilidad. Aquí hay gente que va y se muda a la orilla del río y después cuando viene en una crecida del río retoma lo suyo y dice, ¡ay, el río me llevó lo mío! No, usted se metió al territorio del río y el río vino a recuperar lo suyo. El río no tuvo que pedir permiso porque está por su propia zona, igual que en una cañada, igual que en un arroyo. Entonces, cada vez que llueve, nosotros no tenemos la capacidad hasta el momento de tomar las medidas preventivas. ¿Y sabe por qué no podemos tomar medidas preventivas? Porque en este país las medidas preventivas no son cuantificables. Si usted se para en una esquina y pone un semáforo y dice, este semáforo en esta esquina va a puede evitar cientos de accidentes, eso no es cuantificable. Lo cuantificable es cuando chocan 20, 30, 40, 50, ahí usted lo cuantifica. Lo mismo pasa con las lluvias. Si usted dice, sacamos a estas personas de aquí, y usted dice, mire, nosotros pudimos evitar con estas medidas que tantas personas perdieran sus bienes, que tantas personas fueran desplazadas por las lluvias. Esas mismas personas son las que dicen, no, pero aquí no se hizo nada prácticamente. Tenemos tantas carencias como país que cuando anuncian que va a llover, esta tarde va a llover a las 5 de la tarde, va a haber un aguacero y va a llover fuerte, usted tiene que alejarse y usted lo hace y no llueve, nos sentimos mal. Mira, yo que me fui, me quité, salí, fui a un refugio y no llovió. Pero qué bueno que pasó así. Es igual como cuando vamos al médico. ¿Por qué nosotros no tenemos la cultura de ir al médico de manera preventiva? Porque nosotros vamos, mira, tengo un dolor aquí en el pecho, me está doliendo. Y vamos al médico y dice, hágase todo estudio, esto. Usted hace 3, 4, 5 estudios, gastó 20, 30 mil pesos, 40 mil pesos, una cantidad X. Y resulta que el estudio dice que usted lo que tenía era algo muscular, que con una aspirina se le quita. Y usted sale de ahí maldiciendo al doctor. Perdí mi dinero. Gasté 20 mil, 30 mil, 40 mil. Mira qué fue lo que me dijo que tenía. ¿Y qué usted quería que dijera que usted tenía? Luis Fernando, pero usted está yendo hondo. Usted sabe que el negocio de la medicina, yo lo invito a usted a que cuando quiera y pueda, vea en YouTube una película que se llama El precio del dolor, para que usted vea realmente
cuál es la intención verdaderamente de la medicina, que la medicina en esencia no es curar. Sí, pero la no, medicina tengan cuidado que aquí hay un médico parte de este programa, no vayamos a... Ojalá, usted sabe que yo no le paro bola pero no nada. estamos hablando simplemente de la medicina. Yo digo, yo lo hice como un símil sí, para ver cómo es que el dominicano como tal no utiliza la prevención. Pero en realidad, mira, cuando la madre naturaleza se manifiesta, el daño va a causar, aún nosotros pudiéramos prever muchas cosas. Ahora, como usted bien dice, y yo creo que la declaración de este año, del 2024, de Luis Abinader, hablaba también de un tema que político y gobierno tras gobierno se ha hablado aquí mucho, que es el asunto de la eliminación de la pobreza per se. Entonces, cuando tú mencionas que cuando vienen esos problemas así, esos desastres naturales, entonces uno no sabe de dónde que salen tantos pobres. Porque Leonel había sacado 4 millones, Danilo sacó 3 y este había sacado yo no sé cuánto. Entonces, ese tipo de desgracia muchas veces es la miseria viva, es lo que alimenta el quehacer muchas políticos, porque cuando tú hablas de que no hay una planificación, tú lo ves aquí en Moca, cómo se han desarrollado lo que son los cordones barriales a las diferentes cañadas. Gaspar Hernández, hemos mencionado que Gaspar Hernández es al borde de la loma y en el mar. Entonces, no ha habido una planificación y el pueblo se le ha permitido que urbanísticamente vaya aprovechando esas llanuras que están entre las lomas y el mar, la costa. Entonces, cuando vienen y se desbordan esos ríos, por ejemplo, Gaspar Hernández no tiene una planta de tratamiento. Gaspar Hernández hay una cañada canalizada que le dicen el Borinche, que por ahí todas esas aguas negras van a parar al mar. Por eso usted da cuenta que alrededor del pueblo nadie se baña en una playa por ahí. Muchos peces seguro. Entonces, todo ese tipo de cosas, cuando nosotros vemos la visita, ¿verdad?, de funcionarios de alto nivel, donde está el senador, donde está el secretario administrativo de la presidencia, donde está Yadira Enrique. Entonces, uno quisiera que de ahí no solamente se vaya a dar una ayuda como el que le da un pan a un mendigo. Como dice la palabra, vamos a enseñar a la gente a que puedan aprender a pescar, para que cada vez que nosotros, año tras año, como estamos en una zona tropical, pues estamos cada vez más expuestos al asunto de la que son las tormentas tropicales, los huracanes, los ciclones, y todo eso va a ser una especie de un guión repetido que se va a dar cada año. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que haya planificación para que la gente vulnerable pues pueda ser lo menos afectado. Cuando decimos esto, no seguir buscando culpables, que tal síndico no planificó esto, que en tal gobierno no se hizo tal o cual cosa. Lo importante es empezar a hacer y a tomar medidas que realmente se planifiquen cosas para que la gente no sea tan vulnerable, que la gente no se le permita mudarse donde le dé la gana, para que después, como decimos por ahí, el río siempre vuelve en busca de lo que le pertenece. Entonces, esas son de las cosas que hay que ver cómo se planifican a mediano y a largo plazo. En otros programas hablábamos del asunto de los famosos 43 millones de dólares que fueron aprobados, que todavía no han sido desembolsados, pero nosotros esperamos, ¿verdad?, que se le dé un uso adecuado y que esos planes y esos proyectos de lo que son la planta de tratamiento y el manejo de las aguas negras, pues se puedan ir realizando de una manera adecuada y que pasando el tiempo, ¿verdad?, nosotros no tengamos que ver las mismas fotos, las mismas personas, quizás con actores diferentes, porque no siempre los senadores son los mismos y no siempre el partido de gobierno que está es el mismo. Entonces, hacemos un llamado, ¿verdad?, para que de esos desastres, pues que puedan salir decisiones
importante en términos de lo que es la planificación de desarrollo urbanístico de los pueblos para que no sean afectados tan grandemente cuando pasan estas desgracias. Mira, cuando ocurre un crimen, dicen los investigadores, lo primero que dicen, ¿a quién beneficia el crimen? Es lo primero. Hay un crimen, un robo, un asesinato, ¿a quién beneficia el crimen? ¿A quién beneficia este tipo de populismo político? Al político que está de turno principalmente. Llámese como se llame, ahora se llamarán unos de un color, antes eran otros, mañana serán otros, pero siempre van a beneficiar a alguien. ¿Y qué pasa? Que la sociedad también, parte de la sociedad, se beneficia, algunos de ellos, de este desorden que hay aquí, de esta falta de control de las autoridades que hay en nuestro país. Aquí hubo hace unos años unas inundaciones aquí en Juan Lopito. Se fueron unas casas que se la llevó el río, vino a buscar lo suyo, se lo llevó. Y recuerdo yo que en el gobierno del PLD hicieron un barrio, me parece Villa Esperanza, se llama, no sé, en La Soledad, por ahí. Hicieron un barrio para darle a esas personas damnificadas. Pues resulta que venga el problema porque las personas que vivían ahí vivían alquiladas en la orilla del río. Entonces, cuando iban a entregar, a repartir los apartamentos, El dueño... fueron a decir, no, pero yo soy el dueño y yo le alquilé a Balbuena, yo le alquilé a Gabriel, pero ellos son los damnificados, yo no vivo ahí, yo le alquilé a ellos. A mí es que quedarme en los apartamentos. A mí es que quedarme, no a ellos. Y vino tremendo problema. Había personas que tenían 5 casitas ahí alquiladas. Esa problemática, Luis Fernando, estamos reclamando, no es, ni ha sido, ni será fácil enfrentarla por ningún gobierno. Lo cierto es que nosotros aspiramos que con la conciencia y el conocimiento que hay de lo vulnerables que somos ante las lluvias por estar ubicados en estos litorales geográficos y conscientes ahora mismo de lo imprevisible que resultan en esos fenómenos atmosféricos, esas grandes lluvias que no se esperan, inclusive en temporadas que no son tradicionalmente de lluvias, debido al conocido cambio climático, que no sabemos cómo es que lo vamos a enfrentar, porque eso son soluciones mayores a nivel del mundo, pero consciente de todas esas cosas, de lo difícil que es manejar esas grandes lluvias, lo que hay que aspirar es que este gobierno y los que vengan de una vez por todas se aboquen a planificar, vamos a decir, a esclarecer, a endurecer lo que es la normativa legal para impedir que las riberas de arroyos y cañadas sean ocupadas por personas. Sabemos que son personas necesitadas, que no tienen dónde ir, pero los gobiernos deben buscar la manera de ubicar a esas personas en un plan a corto, a mediano, a largo plazo, que no permita más que esas riberas de ríos y cañadas sean invadidas por personas, porque la problemática es grande que se desprende. Ahí tú decías, Fernando, ese asunto de las reparticiones, pero siempre cuando dieron esa parte de Los López, cuando dieron el viejo Puerto Rico, el nuevo Puerto Rico, perdón, que fue siempre para cubrir a damnificados de aquellos años de 1970 y tantos. Que volvieron todos al mismo sitio. Conocemos cuál ha sido la dinámica. Entonces, hay que aspirar y reclamar de las autoridades presentes y futuras que empiecen a hacer un plan, a prevenir ese tipo de situaciones que es recurrente y que lo que sirve muchas veces es para nosotros condolernos solamente del mal de muchas personas que resultan agraviadas por estas grandes lluvias, porque en la ciudadanía es poco lo que puede hacer, más que a veces se hace de alimentos, de ropa, pero los gobiernos sí pueden hacer mucho, amparados en la ley. Yo le haría una pregunta a ustedes y a los amables televidentes. ¿Cuál es la política medioambiental de este gobierno? Para mí no hay ninguna. Yo la desconozco. En el caso de aquí de Moca, usted pregunta con relación a los reclamos que se hacen y no hay respuesta. A raíz de que se cambió el ministro de Medio Ambiente, ese señor se esperaba que viniera a visitar a Moca para ver las explotaciones, ¿verdad?, de las lomas de ahí, de Salitre, de Guaconejo y eso.
y no hemos quedado esperándolo. De las lomas que tienen el permiso de parte de medio ambiente para ser explotadas. Exactamente, pero que se ha sometido a la justicia y los llamados centinelas de la montaña, los cuales nosotros formamos partes, pues hemos sometido a la justicia y a expediente, y ese expediente nunca llega a una conclusión porque sabemos que hay intereses que uno no sabe de dónde vienen, pero el asunto es que las autoridades no dan respuesta. Entonces yo le pregunto a usted si este gobierno tiene alguna política de protección medioambiental a raíz, por ejemplo, de que aquí hay una sección especial de lo que fue el Senado, la Cámara del Senado. Y mientras eso sucedía, ahí estaban todos los senadores. Yo no sé realmente los puntos que se trataron ahí. Lo que más se puede resaltar es que el senador logró que se aprobara, por ejemplo, la zona del municipio de Gaspar Hernández en estado de emergencia. Pero que la miseria y la dolencia de la gente muchas veces se convierten en el alimento de lo cual dedican, y es el discurso de nuestro político. Pero usted sabe que hay un video, ahí que mientras esa sección se seccionaba aquí el Senado en Moca, pues se estaba la barrigol, empieza lo que es la destrucción masiva de árboles que pertenecen a la cabecera del río Naranjo, una comunidad campesina de la zona de Cotuí, y aparentemente, ¿verdad?, eso no hay quien lo defienda. Se dice que se propone hacer un asunto de cola, ¿cómo es? Una presa de cola. Y yo la pregunta que yo me hago... Camarada, a propósito de lo que usted habla de Cotuí, ahí hay una intervención en pantalla de un video de un señor que no sabemos quién es, muy valiente. Es Fernando, son de estos todavía izquierdistas valientes, que podemos llamarle así, porque realmente tienen un discurso frontal, se atreven a decir las cosas como son, y hoy, gracias a Dios y gracias a los medios, pues las cosas que antes permanecían ocultas, pues hoy se ven. Y yo, cuando estaba analizando sobre ese tema, decía, qué pena que en términos históricos, la historia reciente a la cual nosotros pertenecemos como generación, fue el doctor Joaquín Balaguer, a quien se le puede reconocer que ha puesto y puso más empeño en lo que es la protección del medio ambiente. Balaguer fue que declaró la mayoría de las áreas protegidas que hay en este país. La declaró Balaguer. Y quizá Balaguer se atrevía a hacerlo, eso, a pesar de que aquí la explotación minera viene de año tras año, porque a Balaguer no podían chantajearlo. Chantajean a estos gobiernos, pues yo supongo que, en mi entender, toda esa bellaquería, todas esas destrucciones que hace la Barrigol es por un asunto de chantaje, de que aquí nadie se mete con ellos. ¿Por qué? Porque los políticos le cogen el dinero por adelantado a esas empresas. Y aquí, si tú le preguntas a alguien en términos financieros, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Cuál ha sido el provecho que le ha sacado el pueblo a todas esas destrucciones en nombre de la explotación minera? Y tú no lo ves por ningún lado. Entonces, ese tipo de cosas, a veces, el ser humano, en otras ocasiones yo he dicho que al parecer todo está escrito. Porque el ser humano, específicamente nuestro país, que es una isla, por lo cual tenemos un territorio limitado y no podemos dejar que nuestras fuentes de río, que nuestras fuentes agrícolas, pues sean destruidas. En términos de futuro, lo que se prevé es que el valor de las tierras productivas tiene que ir en aumento, porque va a haber deficiencia de los productos alimentarios a futuro. Entonces nosotros aquí andamos y hacemos todas las cosas como al revés de lo que se prevé que nosotros deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque somos un país que tú te pones a ver de dónde provienen la mayoría de los ingresos, que es de parte de las remesas, que es de parte del turismo,
Entonces, nosotros tenemos que tener agricultura sólida para poder alimentar y producir los turistas que nos visitan. Pero si nos ponemos a ver que la mayoría de nuestros ríos importantes están secos y donde todavía, como es el caso en ese video, existen condiciones naturales para la producción acuífera y dejamos que gente foránea, como esos farsantes que son los canadienses, porque ellos en su país son de la gente que más protegen sus recursos acuíferos, pero entonces andan por el mundo acabando y destruyendo. Pero ellos no lo hacen eso si nosotros, si las autoridades y nuestro gobierno descaradamente no se lo permiten. Entonces a veces uno dice, caramba, pero uno vive hablando, vive criticando y de nada sirve porque siguen haciendo lo mismo. Pero nosotros venimos aquí con la idea de cumplir con ese objetivo que nosotros tenemos, que es de llamar la atención. ¿Por qué? Porque el mundo va así de una manera equivocada, podríamos decir, porque las autoridades, porque la justicia no se dedican a aplicar la ley de una manera justa y viviendo y pensando. Nosotros, las situaciones que hoy vivimos, debemos nosotros pensar en lo que van a hacer, lo que le van a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, ¿verdad? Que todo va a depender hasta que Dios quiera que uno pueda estar vivo. Entonces, esas son de las cosas que nosotros no podemos entender y vemos cómo nuestros políticos hablan y en su discurso lo menos que tienen en agenda es proteger el medio ambiente. Camarada, ahorita hablábamos de daños, de lluvia, de damnificados y de una política estatal para prevenir esas situaciones. Entonces usted hacía una pregunta como, ¿qué pueden hacer los gobiernos? ¿Qué podemos hacer? A mí me enseñaron hace muchos años en una institución que yo pertenecía, que tiene un credo bonito, es la Cámara Junior. Hay una frase: los gobiernos deben ser de leyes más que de hombres. En ese sentido, esa problemática que nosotros estamos señalando y que queremos que termine, que se empiece a planificar para que los daños cada vez que caigan estos torrenciales aguaceros y esas avenidas de ríos y arroyos que no sean tan dañinas, se ha comenzado con una parte, y es que ahora mismo usted solicita para titular una porción de terreno o para deslindarla si ya tiene un título, y la Dirección de Mensuras Catastrales no le aprueba esos planos si usted no ha dejado una franja, como dicen los reglamentos, de 30 metros desde la orilla de esos cauces. Esa es una parte que yo la veo positiva, se aplica al pie de la letra esa, y debe seguir siendo así, porque con eso evitamos parte de esos males que hemos venido señalando. Pero aparte de eso, hay otros sectores de ríos, arroyos, que son, vamos a decir, del dominio público porque no tienen dueño y la gente se entra. Entonces por ahí tienen que comenzar las autoridades a frenar esa invasión de esos espacios, buscando alternativas. El gobierno tiene tierra, el Estado tiene tierras en muchísimos lugares y poco o mucho pueden haber los recursos para hacer viviendas dignas, modestas. Y eso es lo que queremos, pero no vemos ningún plan realmente. Y nosotros desde aquí llamamos la atención de las autoridades para que se pongan a estudiar cuál es el plan que vamos a tener para evitar esa situación. Usted habla de leyes aquí, y yo creo que de uno de los pocos países que tienen más leyes, más legislatura sobre todo, es la República Dominicana. Aquí hay leyes de todo, aquí hay leyes para todo y para todos hay aquí. Y es que no se cumplen. Si no hay un régimen de consecuencias, si yo hago lo mismo... miren, señores, ahora que hablan de leyes, aquí dijo, me parece que el lunes pasado, el presidente del Tribunal Constitucional, que yo dije, tiene que ser un meme, dijo, no, aquí solamente hay 80 sentencias que no se le da cumplimiento del Tribunal Constitucional. Señores, yo dije, o es un meme o me fajo a dar grito aquí.
del Tribunal Constitucional 80 sentencias, y dice él, solo son 80, porque decían que eran 105. Desacatadas. Decían que eran 105, dice que solamente son 80, que el Estado la desacata. No Gabriel Rodríguez, no Balbuena, no Luis Fernando. El Estado las desacata. Es decir, que yo tengo una sentencia debajo de los brazos que me dice que Balbuena tiene que desocupar un terreno que es mío, según el Tribunal Constitucional, y Balbuena dice, ven, sácame, y yo no puedo sacarlo. Con una sentencia debajo del brazo. Imagínese usted, y ponen gente como el director de la policía que no conoce las leyes. Imagínese usted que prohíbe, quiere prohibir, sin que lo diga en ninguna ley, impedirle que una gente pueda trabajar. Por ejemplo, en el caso de la famosa barbería, que luego le pidieron disculpas. Y usted ve por dónde que andamos, es manga por hombro. ¿Por qué? Porque, como mencionábamos ahorita, nuestros políticos, en sus discursos y en lo que es su funcionabilidad por el periodo que le toca, usted no ve que tiene ninguna intención de, por ejemplo, usted ve la Cámara de Cuentos y Cuentas, pasaron los primeros 4 años y no se nombró gente idónea para eso. ¿Por qué? Porque aquí nadie le interesa que le lleven las cuentas. Aquí todo el que maneja los recursos públicos lo que entiende es que son recursos para él llevárselo para su casa. Por eso... O para manejarlo a su antojo. Claro, volviendo y viendo la pobreza al desnudo, cuando pasan esa desgracia, siempre vamos a estar viendo lo mismo porque los recursos aquí lo que hacen es que se los roban. Entonces, proyectos para alivianar la carga de los menos pudientes no se desarrollan o se quedan a mitad y pasan los 4 años y vuelven a proclamar en su discurso de promesa de campaña, a proclamar lo mismo. Y cuando usted lo busca hoy en Google, usted se da cuenta, coño, pero es repitiendo la misma vaina que está de 2000, qué sé yo, cuánto para acá. Las campañas de aquí hay unos merengues de los años 80, que usted lo pone hoy, es como si fueran nuevecitos. Con los mismos problemas, resaltando lo mismo, hablando del alto costo de la vida, de la delincuencia, de los apagones, del mal estado de las calles. Adiós, pero política. Pero hay un señor en Industria y Comercio que, según tengo entendido, el barril de petróleo está por debajo de los $70. De los 60, está 59. Y ese señor tenía una tablita ahí que con eso se dedicó a hacer campaña antes de 2020. Que si sube, sube, que si baja, baja. Y nos tienen jodidos con el precio de los combustibles. Entonces, ese tipo de personajes así son los que llegan lejos. Son los que se mantienen en el poder. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestra sociedad se mantiene apática. Aquí la gente se queja y se queja. Y usted ve cuando dice, por ejemplo, de cara a 2028, usted dice, ¿cuáles son las opciones de cambio que puedan haber en términos de que cuando Luis Abinader se le cumpla sus próximos 4 años, que él mismo dijo, ¿verdad?, que no se va a repostular? Usted ve que no, el pueblo se ha quedado, como mencionábamos el otro día, como oveja sin pastor. No hay hacia dónde acudir, que usted vea que una gente pueda hacer un ejercicio político diferente al que se ha hecho aquí de los tiempos de Trujillo a la fecha. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos ahora. Pero estamos aquí. Bueno, aquí estamos. Cuando uno a veces se incomoda un poco, vamos a tomar un poquito de agua porque este asunto está caliente siempre. Pero nada, vamos a recordarles que este programa llega a ustedes fruto del patrocinio de Ferretería Ulisito. Ahí usted va y conversa con el camarada Ulises Guzmán para que pueda conseguir los materiales para la construcción de su casa y cualquier proyecto afín a los mejores precios del mercado. También a nombre de Beck Animal Products y su premezcla Nutri Group para gallinas, pollos y cerdos. Nosotros ayudamos a que sus proyectos se conviertan en proyectos rentables. También a nombre del doctor Gabriel Rivas. Gabriel siempre parece que no encontró el helicóptero, los tapones siempre le impiden que llegue por acá, pero aquí estamos, ¿verdad? Apoyándolo siempre.
con ese proyecto, ese gran proyecto que tiene el doctor neurocirujano, orgullo de los mocanos, y ahora sirviéndole a su pueblo desde el municipio como regidor. Ahí a veces lo vemos, doctor, pintando calles, fajado, ya está pintando ahí y todo. Sí, el doctor está haciendo carrera municipal y quiera Dios, ¿verdad?, que se puedan dar las condiciones. Ha demostrado el doctor, y quiero aprovechar para decir esto, ha demostrado que desde la regiduría se pueden hacer muchas cosas. Solamente sentarse en una curul allí a decir, que nosotros hicimos esto, para que diga que usted no hizo nada, porque no se ve. Sino que se pueden hacer muchas cosas y se puede invertir. Si usted tiene verdaderamente vocación y compromiso, usted puede invertir mucho tiempo y conseguir muchas cosas importantes. Claro, falta muchísimo. Sí, ¿verdad? ¿no? Falta mucho, es comenzando. Y sin nosotros querer denotar a los demás regidores, el doctor también es un representante que ha vuelto a rescatar eso de cuando las personalidades de los pueblos, no importando su profesión, ejercían lo que es concejal en otros países, pero aquí se le llama regidor de una manera honorífica. Nosotros podemos resaltar por aquí el esfuerzo y sacrificio que hace el doctor para tener presencia y participar en las diferentes actividades y cumplir con las responsabilidades que él con mucho gusto ha asumido y que él ha entendido, ¿verdad?, que puede ayudar mucho. Ahí de ahí que reconocemos esa gran labor y quiera Dios, por eso siempre hemos dicho que la gente no podemos mantenernos apáticos. Nosotros queremos que las cosas cambien, pero no hacemos nada para que las cosas cambien. Los cambios se hacen desde adentro. Desde adentro, sí. Y ver, ¿verdad? Muchas veces que uno pueda seguir avanzando y no tenga uno que asociarse directamente, porque vemos, por ejemplo, los últimos días que el PRM sigue con los mismos escándalos, de que los partidos políticos muchas veces no tienen filtro para ver a quién llevan como candidato a regidor, como diputado y a diferentes puestos. ¿Por qué? Porque la política se ha permeado de una manera que usted dice, bueno, pero ¿por qué los políticos, por qué muchos senadores están en contra de que hayan candidaturas independientes? Porque de que eso puede debilitar el sistema de partidos, pero lo que lo han debilitado los sistemas de partidos han sido ellos mismos. Eso vulnera también el derecho que tiene un ciudadano de aspirar. Si yo quiero aspirar, tengo que ser parte de un partido político tradicional, obligatoriamente. Exactamente. Por cierto, ese tema se ha quedado sin hablarse más de eso. Es que aquí los temas, oye, a nivel de los medios, muchas veces un tema lo sacan con el otro. Ustedes, por ejemplo, en estos días, a raíz de la marcha en Friusa, el tema que ha estado en boga ha sido el tema con los haitianos, de la migración haitiana. A raíz de esas 15 medidas clave que tomó el presidente, la que más a la gente y los medios ha tomado en cuenta ha sido el asunto del protocolo en los hospitales con las parturientas haitianas, que según los reportes que tenemos, pues la cosa ha ido despejándose un poco, porque la estrategia, ¿verdad?, de los haitianos de invadirnos, ese es mi criterio muy propio, de manera pacífica, a nivel, es decir, ahí hay datos que yo quería compartirlo con ustedes, por ejemplo, y es que alrededor de 79 nacimientos de haitianos por día. En el 2021, 2.557. En el 2022, 29.408. Y se dice a nivel estadístico, ya hasta marzo de 2025, iban, oiga, los que están registrados, usted sabe que muchas veces eso no llega ni a la mitad, iban casi 6.000 haitianos. Y las estadísticas, hay un número ahí muy peligroso que dice que de cada 100 nacimientos, hay 32 que son haitianos. Entonces, esos temas a veces se tratan. Y quiera Dios que de ahora en adelante, ahí el presidente Luis Abinader ha invitado a una especie de cumbre. Yo le tengo siempre miedo a las cumbres, a las comisiones, porque se hacen de manera coyuntural, pero vamos a esperar ahora
si verdaderamente esa reunión entre Luis Abinader, Hipólito Mejía, Danilo y Leonel, pues se puede dar y de ahí pueden salir decisiones que sean proyectadas, que ellos se puedan quitar el traje, la chaqueta de políticos y se puedan tomar decisiones que a mediano y a largo plazo pues puedan perdurar más allá, ¿verdad?, de lo que es su vivencia biológica, pues nosotros no vamos ahí dentro de el que tiene cierta edad. Por ejemplo, Leonel yo creo que tiene cerca de 80 años. 73 por ahí. 73 que tiene. Por ahí. Imagínense. Leonel ya tiene que pensar en su hijo, si es que van a tener, como hablábamos ahorita, de los nietos. Una de las razones importantes del ser humano es la perpetuidad de la raza, porque nosotros, gracias a Dios, que existe la muerte y que la gente no dura más promedio, creo que son 80 años. Porque te imagines que un Félix Bautista durase 300 años, compra el país entero, lo seca, lo siembra de hierba y nos pone a comer grama todo. La suerte que la gente no dura tanto. Esa es la suerte. Pero para no quitarle el elemento serio a mi comentario, sí, quiera Dios que Leonel acceda, que los demás expresidentes también. Dijo que no. No, porque Leonel él cree todavía que el presidente es él. Dijo que no va. Y él no entiende. A él le preguntaron cuál era la diferencia de ser presidente y un ex presidente cuando él salió en el 2000. Se separan los semáforos. Sí, y decía él que era que cuando él andaba con su escolta, pues a él paraban los semáforos y que el otro día él iba a cruzar una calle y le pararon el semáforo porque iba a cruzar a Hipólito, que era el presidente, que lo sucedió a él. Entonces él tiene que dejarse esa vaina de creer que aquí hay que hacer lo que él entienda y lo que él tiene que apoyar en términos de las decisiones que hay que tomarse, en términos de lo que son los valores y los intereses patrios. Aquí hay que tomar medidas, que esas 15 medidas ahí de manera provisional que tomó el presidente Luis Abinader, yo pienso que se quedan cortas. Aquí hay que ser más drástico con el asunto del tráfico, de que se dedica a traficar los haitianos. Aquí hay que darle más cabida en los medios y darle seguimiento a cuando agarran a una gente que llevaba 15, 20, eso es a diario, ver cuál fue la condena, ver cuál fue, ¿verdad?, la condena que se le propuso para que los otros cojan miedo. Aquí uno de los elementos importantes, y es que yo pienso que desde nuestro país los gobiernos no han podido desarrollar lo que yo llamo una especie de lobismo. En Haití hay mucha gente que son pro-dominicanos, pero nosotros hemos dejado de influenciar en la política interna de Haití y nos hemos mantenido al margen. Y yo pienso que ha sido un error, porque todo lo que pasa en Haití, de una manera u otra, repercute en nuestro país. Vimos ahí que una haitiana, que parece que la gente de la pandilla, no sé si eso es cierto, lo vi ahí en un medio no tan confiable, que parece que los pandilleros iban donde ella y le comían sus empanadas y sus cosas sin pagarle, y ella aprovechó y le echó un venenito, miren ahí la foto, y ella, bajo ese esquema, pues pudo eliminar unos 40 pandilleros. Con esa empanada ya hizo más que lo que han hecho la fuerza conjunta que están allá de Ucrania. Nada más con esa empanada hizo ya más. Ustedes sí están bromistas. Bromistas, no, esa es la realidad. ellos no se han llevado 40. Ellos, entre todos, no se han llevado 40. Camarada, ya volviéndole serio otra vez, como usted introdujo el tema de las 15 medidas esas que ha anunciado el gobierno, con las cuales yo de fondo me identifico, entiendo que son apropiadas, quizás se quedan algunas, como usted ha dicho. No obstante, en la forma, yo creo que debemos profundizar tanto como gobierno, como nosotros, como opinadores, hacedores de opinión, ¿verdad? Porque hay que enfocar el asunto desde el punto de vista también humano y de nuestras necesidades como país, necesidades actuales. Yo me inscribo dentro de la línea de tomar las medidas que haya que tomar como gobierno, como Estado dominicano, para preservar nuestros ideales, nuestra identidad, nuestro territorio, la integridad de nuestro territorio y de nuestras instituciones,
cuidar nuestro presupuesto para que, como sabemos, no sea desangrado por personas que no han aportado económicamente a través del pago de los impuestos, como son los trabajadores migratorios, migrantes. Pero no quiero que se vea esto como un asunto necesariamente pro-haitiano. Debo recordarles, aquí recientemente se eligió un director del Instituto Duartiano, y porque dijo que nosotros estábamos prácticamente obligados a convivir y a tomar medidas que hicieran más fácil la convivencia, con lo cual no quiso decir nunca jamás que había que aceptar a todos los haitianos aquí. Pues a ese hombre le armaron un lío ahí, lo quitaron a las 2 o 3 semanas, convocaron una asamblea y lo destituyeron. No quiero que se vea nuestro comentario en este sentido, pero sí que para nadie, que la destituyan de los camaradas, para nadie es un secreto que aquí hay tráfico de haitianos, hay autoridades, hay civiles y militares desde hace mucho tiempo que se han estado beneficiando, lucrándose de la miseria de los haitianos y de su necesidad de unos venir a trabajar para acá y otros venir acá creyendo que van a comer algo más que lo que puedan comer allá. Entonces, en esa dinámica de esa migración, sabemos que muchos de nuestros sectores productivos se han visto en la necesidad de depender de la mano de obra haitiana. Y eso nos ha pasado desde hace muchos años y no son muchas las cosas que se han podido hacer. Hace unos 10 años se hizo un plan de regularización para darle permiso temporal de trabajo a los haitianos que estaban trabajando. Eso, con sus errores que pudo tener, lo surtió bastante efecto. Pero ese permiso es por 1 año, entonces debió crearse un mecanismo de renovación, de seguimiento a esos permisos, porque probablemente muchos de los que lograron conseguir permisos no estaban ni trabajando y bueno, sabemos cómo son las cosas. Y que no lo paguemos nosotros, porque eso lo pagó usted y lo pagué yo. Esos permisos, que eso fue lo peor que hizo Danilo. Sí, perdóname, Fernando, pero ya la parte de renovar los permisos se establece un pago, que son los extranjeros los que tienen que pagarlo. Entonces, hay muchas cosas que hay que hacer para poder implementar esas 15 medidas que ha anunciado el gobierno. Repito, con las cuales yo personalmente me inscribo, estoy a favor de eso. Lo único que, como he dicho, nosotros tenemos que velar por la parte humana, que por Dios no se sigan haciendo deportaciones sin respetar los derechos a esos ciudadanos haitianos, y que sabemos que nosotros hemos contado con autoridades del Departamento de Migración, de la Dirección de Migración, que por un lado hacen las redadas aquí cuando van bajando por ahí de Mao y eso, y la línea noroeste, ya ellos van flojando haitianos porque le cobran por eso. Entonces, con esa miseria nosotros no podemos seguir jugando. Eso es algo que dice mucho de nosotros, de nuestras autoridades. Y para concluir, en esencia, que se sigan implementando esas medidas que se robustezcan, pero que se hagan dentro del marco del respeto a los que son repatriados y del respeto a nuestras instituciones y al principio de sostenimiento de nuestra nacionalidad y de nuestro territorio. Ustedes van hoy a un hospital y la afluencia de haitianos es prácticamente nula. Prácticamente no hay haitianos en los hospitales, por lo menos en el día. Entonces, lo que yo decía es, yo estoy de acuerdo totalmente con la regularización, porque entiendo la necesidad de la mano de obra haitiana en la República Dominicana, y también entiendo la necesidad humana de los haitianos, porque yo soy de los que digo que si la situación fuera al revés, nosotros estuviéramos en Haití. Si fuera al revés la situación de que aquí no estuvieran llevándolo como está pasando en Haití. Si el norte fuera el sur. Estuviéramos nosotros en Haití allá, ahora mismo, quizás buscando qué hacer en Haití nosotros. Sí. Porque esa es la realidad. Es decir, esa es la realidad.
Ahora bien, nosotros no podemos dejar que se nos vaya de las manos como se nos fue, como estaba ahora yéndose. No podemos dejar que cuando vaya un dominicano, una dominicana a necesitar dar a luz en un hospital, no encontrar una cama porque estaba repleta de haitianas. Si vamos a tener, por ejemplo, un porcentaje, que sea un porcentaje mínimo, no máximo, no mayor. Y si vamos a hacer un plan de regularización, hagámoslo como hacen con nosotros en otros países. A nosotros en otros países nos dicen, mira, para usted hacerse residente en Estados Unidos, tiene que casarse y tiene que pagar tanto, el dominicano lo paga. Y tiene que pagar tanto de impuestos, el dominicano lo paga. Lo paga para con tal de hacerse... Perdona, Fernando, a mí me consta que los haitianos que andan buscando regularizarse, sea renovar el permiso o hacerlo por de nuevo, están dispuestos a pagar, me consta pero es que tienen que estar dispuestos porque debe ser por ley, si no es ellos quieren. No, nosotros tampoco podemos venir a regalarlo. Yo no puedo venir a presentarme a Italia y decir, no, yo quiero estar aquí legal y quiero que ustedes lo paguen también. No. De hecho, hay una cuota de 2,000 pesos por año para regularizar de lo que el sea, permiso. pero debe haber cuota y debe haber control. Luis Fernando, mira, para terminar ya la última parte del programa, hay una propuesta de ley que se trata de lo que es la regularización, de lo que es las ideas y los pensamientos. Entonces, yo le solicité a Gabriel, que es el abogado de aquí del programa, que investigara de qué se trata esa ley, porque nosotros ya hemos logrado, ¿verdad?, que la parte de este sistema democrático que nosotros vivimos, yo pienso que lo más importante ha sido que por lo menos se le permite a la gente expresarse, que uno no esté de acuerdo, por ejemplo, con el tipo de expresiones a los foques que se da en los medios, amén, pero es preferible usted escuchar expresiones a los foques a que desde el poder pues se quiera censurar, se quiera regularizar. Regularizar es una palabra un poquito peligrosa, porque también puede ser que se quiera sedaciar lo que más, porque nosotros sabemos que los medios aquí están de una manera u otra fuera de las redes sociales, que yo digo no tienen tanto control, pero los medios tradicionales aquí tienen dueños que lo controlan. Mire el caso, por ejemplo, a raíz de la catástrofe de Yese, pues de RCC Media, se fueron 2 periodistas importantes, del cual yo tengo conocimiento, que es Ricardo Nieves y Rosa Encarnación. Y yo lo encuentro porque yo vengo aquí y yo no puedo, miren mi forma de ser, que yo trato de no desacreditar a nadie, de no dañarle la moral a nadie, pero yo vengo aquí a decir las cosas en las cuales yo creo, en las cuales yo pienso, y de acuerdo a mis principios y mis valores, pues entonces así yo me expreso. Si yo vengo aquí y lo que quiere es cohibirme, o cuando yo termino de grabar este programa, yo me pongo a verlo y veo que después entrecortan las cosas que yo digo, pues yo no voy a perder mi tiempo acá. Entonces, es bueno que estemos atentos de qué se trata esa ley, porque aquí hay gente que cuando están fuera de gobierno apoyan unas cosas y cuando están dentro de gobierno, pues se vuelven muy sensibles y no le gusta no le gusta que lo critiquen y no quieren entender que los servidores públicos tienen que estar expuestos al escrutinio del pueblo, que no todo el mundo aquí anda detrás de una botellita, que no todo el mundo aquí anda de lambón para que le den algo. Aquí muchas de las personas que, por ejemplo, en el caso mío, que esta no es mi profesión, pero nosotros venimos aquí con un pensamiento y con expresiones críticas. Y entonces debemos de estar nosotros claros para que no venga, ¿verdad?, de una manera estratégica a querer, es decir, echar para atrás lo que tanto esfuerzo se ha costado para que por lo menos nosotros tengamos ese derecho a expresarnos. Bueno, lo que se busca con esta ley es regularizar, no coartar lo que se dice, regularizar la forma en que se dice. Porque ahora con esta de la proliferación de los medios, precisamente por las redes sociales, hay mucha gente diciendo muchas cosas de mucha gente
solamente porque le llega a la mente, porque lo quiere decir y de la forma que quiera. Yo siempre he dicho, y soy de los que estamos aquí, quien tiene más experiencia en los medios, que en los medios se puede decir lo que sea, de quien sea, si se sabe decir. Yo nunca, nadie me ha coartado ni me va a poder coartar a mí en un medio que yo esté, ni donde yo esté en ejercicio de mi profesión. Nadie. Y yo nunca he dejado de decir lo que quiero decir, de quien lo quiera decir, de quien sea. Pero hay que saberlo decir. Hay personas que tienen que ofender, hay personas que quieren llegar a lo personal, hay personas que quieren llegar a decir una cuestión de la cual no tienen la certeza, no tienen la prueba, aunque tengan una certeza por el rumor público. Y ese tipo de cosas son las que tenemos que regularizar. Ese tipo de cosas. Aquí eso se tiene que acabar. El yo decir, Balbuena es un ladrón. Si yo digo eso... Al estilo de los dueños del circo, fue que empezaron con esa vaina. Exactamente. Si yo digo eso... A desacreditar la moral de la gente. De Balbuena es un ladrón, Balbuena me va a decir, tú me lo vas a probar ahora mismo en los tribunales. Porque tú me lo dijiste públicamente. Entonces, hay que medir ese tipo de cosas. Ahora, yo sí pudiera decir, la gestión que tuvo Balbuena al frente de tal institución, es bueno que esa gestión se audite. Que se audite para que se aclare. Yo no estoy diciendo que es un ladrón. Ahora, yo quiero que se audite y a él es que le conviene que se aclare. Si no se aclaró, entonces de ahí sabremos. Todavía más paso. Tú puedes decir, o yo puedo decir, esa gestión es cuestionable. Ahora, el rumor público también, porque hay un asunto que cuando yo digo que fulano no tiene cómo justificar la riqueza que posee, yo entiendo que en vez de someterme a la justicia, si es un funcionario público, es lo que tiene que ir a los tribunales a demostrar de dónde que tiene todos los cuartos que tiene. No, públicamente. Entonces, a esos detallitos es que no queremos que se llegue a que usted ni siquiera pueda mencionar a los santurrones, que sabemos... No es eso, Balbuena, no es eso, porque una cosa es yo decir, y otra cosa es yo decir, yo no sé dónde Balbuena sacó para comprar el vehículo que tiene. Yo no tengo que saberlo. Yo no tengo que saberlo necesariamente. Ahora, yo tampoco tengo derecho a venir aquí a insinuar que Balbuena metió la mano por ahí en alguna cosa. Entonces hay que regularizar ciertas cosas sin llegar a coartar jamás el derecho que tiene uno de expresarse. De expresar lo que uno entiende pero de la mejor manera posible. Sí, entonces, Gabriel, camarada, en atención a su inquietud, su sugerencia, quiero compartir con ustedes, compañeros, y con el público televidente, esa inquietud. De lo que se trata es de la Ley de Libertad de Expresión, Medios Audiovisuales y Plataformas Digitales. Es un anteproyecto de ley que el gobierno ha sometido al Congreso de la República y tiene su origen en una intención de adecuar a los tiempos la famosa ley de difusión, libertad de expresión y difusión del pensamiento, que data del año 1962. Para tales fines, en el año 2022, el gobierno nombró una comisión honorífica de ciudadanos, entre los que se encontraban abogados, comunicadores, directores de medios, del Colegio de Periodistas, jueces. Habían varias personalidades que entendemos que tienen el bagaje intelectual y profesional como para trabajar en ese sentido. Dice una información que esa comisión escuchó propuestas de la sociedad civil, hizo consultas públicas. No nos atrevemos a decir en qué escenario las hizo, pero hay una información de que así fue. Entonces el gobierno, finalmente, oído ese planteamiento de esa comisión, elabora un proyecto y lo somete al Congreso. Nosotros aspiramos a que ese consenso, esa investigación, ese escuchar a la sociedad civil que hizo esa comisión, que haya sido acogido por el gobierno, ¿verdad?
para que no ocurra como otros tiempos. Eso va a pasar igualito que el Código Procesal Penal. No el asunto de una famosa constitución. Ese proyecto de ley se ha sometido varias veces y termina en lo mismo. Sí, aquí hubo una propuesta de reforma constitucional que todavía, bueno, que es prácticamente la que tenemos, que dicen que es la más moderna que hemos tenido. Es la más larga, pero es la más atrasada que hemos tenido, porque la Constitución del año 63 es más adecuada a los tiempos que esta de 2010. Y se hizo un consenso, una consulta a nivel de pueblo, instituciones por instituciones. Y finalmente la Presidencia de la República y el sector político presentó lo que le dio la gana. Pues como siempre, se le acabó el tiempo, camarada. Otra vez, pues entonces, si se acabó, ustedes me lo robaron, entonces vamos a tener que hablar de eso. Ahora, quiero decir, en resumen, aunque podamos hablar, se ha manifestado mucha preocupación, inclusive de periodistas. Lo que nosotros hemos podido ver como líneas generales del proyecto, a partir de una información que ha dado el gobierno en sus plataformas, es que no hay por qué temer, porque el principio de la libertad de expresión se mantiene y muchos otros principios colaterales. Eso es lo que hemos podido investigar hasta ahora. Ojalá. Las inquietudes son válidas. Este pueblo ya no está presto para aceptar mordaza de nadie. Eso sí. Que lo sepa este gobierno, lo sepa el otro que venga, sea quien sea. Así, camarada, que nos vemos la próxima semana. Estamos positivos en eso. Nada de ley mordaza.